Muy buenos días, estimados estudiantes. En el día de hoy tendremos un encuentro asincrónico donde vamos a resolver una serie de ejercicios aplicando la segunda ley de Newton. Para el primer ejemplo, el enunciado es el siguiente. Un automóvil con una masa de 1000 kilogramos se mueve con una velocidad de 60 kilómetros por hora, frena y se detiene recorriendo 40 metros. Calcular A, la aceleración, y B, la fuerza neta que actúa sobre el automóvil. Entonces lo primero que debemos hacer es sacar los datos. Dentro de los datos tenemos que la masa del vehículo es de 1000 kilogramos, ¿cierto? Masa igual 1000 kilogramos, que su velocidad inicial es de 60 kilómetros por hora, que su velocidad final es igual a 0 porque él frena y se detiene, ¿cierto? Y que al frenar recorre una distancia de 40 metros. Entonces eso es lo que nos dice el enunciado, y de ahí pues pasamos a aplicar todos los conocimientos que hemos desarrollado a lo largo de estos 2 años. Entonces, el año pasado yo les decía que esta velocidad es importante que se la aprendan. Al transformarla nos va a dar 16,6 metros por segundo. ¿Cómo me va a dar 16,6? Pues los 60 los multiplico por 1000 y ese resultado lo divido por 3600 segundos que tiene una hora. Al hacer esa operación me va a dar 16,6. ¿Listo? Entonces, dentro de las ecuaciones de cinemática vimos que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más 2 veces la aceleración por la distancia, la velocidad al cuadrado y la velocidad elevada al cuadrado. Al sustituir los valores, entonces vamos a tener velocidad final 0 metros por segundo, porque están en reposo, se detiene, al cuadrado va a ser igual a 16,6 metros por segundo elevados al cuadrado, más 2 por la aceleración que no la conozco, por 40 metros que recorrió el vehículo. Hacemos las operaciones, entonces nos queda 0 elevado al cuadrado, me da 0, va a ser igual a 16,6 elevado al cuadrado, eso me da 275, 56 metros cuadrados, segundos cuadrados, más 2 por 40 me da 80 metros por la aceleración. Está sumando, pasa a restar, entonces nos va a dar menos 275,56 metros cuadrados, segundos cuadrados, va a ser igual a 80 metros multiplicados por la aceleración. 80 metros se está multiplicando, va a pasar a dividir, de tal modo que la aceleración va a ser igual a menos 275,56 metros cuadrados, segundos cuadrados, sobre o dividido entre 80 metros. Como vemos, tenemos unidades de metros arriba y unidades de metros abajo, de tal modo que metro abajo y el cuadrado arriba se nos van a simplificar, y eso nos va a arrojar un resultado de la aceleración igual a menos 3,444 metros por segundo elevados al cuadrado. ¿Qué significa ese signo menos? Que el vehículo pasa de una velocidad mayor a una velocidad menor. Es decir, cuando a nosotros nos arroje un valor de aceleración negativa, el objeto está pasando de una velocidad mayor a una velocidad menor. Y aquí pues obtenemos la aceleración del vehículo, que es la primera pregunta. De tal modo que podemos decir para el literal A que la aceleración va a ser igual a menos 3,444 metros por segundo elevado al cuadrado. La parte B nos dice cuál es la fuerza neta que actúa sobre el objeto. Fuerza neta. Entonces vamos a calcularla, ya conociendo este valor de la aceleración. Aplicando la segunda ley de Newton, sabemos que la fuerza va a ser igual a masa por aceleración. Entonces, segunda ley de Newton, fuerza neta va a ser igual a masa por aceleración. La fuerza neta va a ser igual a, la masa del vehículo nos decía que eran 1000 kilogramos. 1000 kilogramos. Por la aceleración que nos dio, menos 3,444 metros por segundo elevados al cuadrado.
Finalmente, hacemos esa multiplicación, es una multiplicación por 1000, corremos la coma y nos va a dar 3444 newton. No olvidemos que la unidad de fuerza son los newton. Entonces la fuerza neta va a ser igual a 3444 newton. ¿Quién va a ejercer esa fuerza? Pues la va a ejercer el motor de nuestro vehículo que estamos estudiando. Y ahí tenemos la solución del primer ejercicio. Para nuestro segundo ejemplo, nos dicen que un automóvil con una masa de 750 kilogramos se mueve con una velocidad constante. Si el motor ejerce una fuerza de 2000 newton, calcular el coeficiente de fricción cinético entre las llantas y el asfalto. Entonces recordamos que lo primero que hallamos son los datos que nos da el enunciado. Entonces datos. Primer dato me dice que se mueve con velocidad constante. El hecho de que se mueva con velocidad constante me está indicando que la aceleración vale 0, no va a tener aceleración. Nos dice que la fuerza que ejerce el motor es igual a 2000 newton. 2000 newton, ¿cierto? Y nos está preguntando entonces el coeficiente de fricción cinética. Para ello entonces vamos a hacer la representación del problema. Tenemos la carretera, tenemos el vehículo, vamos a decir que se mueve con velocidad constante y vamos a pintar las fuerzas que actúan sobre ese objeto. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre ese objeto? Tiene masa, por lo tanto tiene una fuerza llamada peso. Está aplicándole una fuerza a un motor, entonces decimos que es la fuerza del motor hacia adelante, ¿cierto? Y tiene un valor de 2000 newton. Está apoyado sobre una superficie, entonces nos va a decir que va a haber una fuerza que se llama fuerza normal. Y finalmente el objeto se está moviendo hacia la derecha, significa que en sentido contrario va a haber algo que nosotros llamamos fuerza de rozamiento. ¿Listo? Con estos datos, entonces hacemos nuestro diagrama del cuerpo libre, que en este caso nos va a quedar hacia arriba una normal, hacia la derecha la fuerza del motor, hacia abajo el peso y hacia la izquierda la fuerza de rozamiento. Le colocamos los ejes para que se vea un poquito más adecuado. Este es el eje X, este es el eje Y. Y vamos a comenzar a aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, ¿qué nos dice la segunda ley de Newton? Nos dice que la fuerza neta va a ser igual a masa por aceleración. Y aquí decimos que la aceleración vale 0, o sea que esto va a valer 0. Para facilitar el estudio, entonces vamos a hablar del eje X y del eje Y. Voy a hacer la sumatoria de la fuerza sobre el eje X. Sobre el eje X entonces tenemos hacia la derecha la fuerza del motor. Menos hacia la izquierda tenemos la fuerza de rozamiento. Y eso me debe dar como valor masa por aceleración en X, pero sabemos que esto vale 0, por lo tanto esto vale 0. La fuerza del motor nos dice que son 2000 newton, menos la fuerza de rozamiento, eso debe ser igual a 0, por lo tanto está restando, pasa a sumar, la fuerza de rozamiento va a ser igual a 2000 newton. Ya tenemos el valor de la fuerza de rozamiento, pero esa no es la pregunta, porque la pregunta es el coeficiente de fricción. Entonces tenemos la fuerza de rozamiento. Ahora vamos a calcular la sumatoria de la fuerza sobre el eje Y. Sumatoria de la fuerza sobre el eje Y. Lo que va hacia arriba es positivo, lo que va hacia abajo es negativo. Hacia arriba tenemos la fuerza normal, menos hacia abajo tenemos el peso. Y eso debe ser igual a masa por aceleración en Y, y eso me da 0, porque la aceleración vale 0. Entonces, normal menos el peso lo vaya multiplicando la masa por 10, que es la aceleración de la gravedad. Entonces nos va a dar 7500 newton, y eso va a ser igual a 0. Está restando, pasa a sumar, por lo tanto la fuerza normal va a ser igual a 7500 newton. ¿Listo? Entonces ya calculamos la fuerza normal, pero esa tampoco es la pregunta. La pregunta sigue siendo el coeficiente de fricción. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos
entonces que la fuerza de rozamiento vale 2000 newton y que la normal vale 7500 newton. Pero adicional, sabemos que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de fricción cinético porque el objeto se está moviendo multiplicado por la fuerza normal. Como queremos hallar el coeficiente de fricción cinético, pues simplemente despejamos. Coeficiente de fricción cinético va a ser igual a fuerza de rozamiento. Está multiplicando, pasa a dividir sobre la fuerza normal. Fuerza de rozamiento, 2000 newton, dividido la fuerza normal, que son 7500 newton. Newton y newton, arriba y abajo se simplifican y nos queda que el coeficiente de fricción va a ser igual a 0,26, que es únicamente un número. Ahora sí hemos dado solución al problema, y es el coeficiente de fricción entre las llantas y el asfalto. Para el tercer ejemplo, entonces nos dice, un bloque se mueve con velocidad constante cuando se ejerce sobre él una fuerza de 800 newton, como lo indica la figura. Calcular el coeficiente de fricción entre la superficie. Entonces, tenemos un bloque, le aplicamos una fuerza de 800 newton y esa fuerza está formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Entonces, diagrama del cuerpo libre. Tiene masa, tiene peso. Hacia abajo. Está apoyado en una superficie. La superficie le hace una fuerza que nosotros llamamos fuerza normal. Le están aplicando una fuerza que forma un ángulo de 30 grados. Fuerza igual a 800 newton, formando un ángulo de 30 grados. Y hacia atrás, como el objeto se está moviendo hacia la derecha, pues va a haber una fuerza de rozamiento hacia la izquierda. Fuerza de rozamiento. Y le hacemos los ejes. Este es el eje Y, este es el eje X, y este viene a ser nuestro diagrama del cuerpo libre. Ahora nos dice que la velocidad es constante. Que la velocidad sea constante nos quiere decir que la aceleración vale 0. Entonces, sumatoria de la fuerza sobre el eje X va a ser igual a, hacia la derecha tenemos una fuerza, ¿cierto?, aplicada, pero que está formando un ángulo. Como aquí la fuerza en X es adyacente al ángulo, pues vamos a trabajar con el coseno. Coseno de 30 grados. Menos, hacia atrás va la fuerza de rozamiento. Eso es igual a masa por aceleración en X, y eso va a ser igual a 0 porque nos dicen que la velocidad es constante. ¿Cuánto vale la fuerza? Vale 800 newton. Menos, coseno de 30 grados. Menos la fuerza de rozamiento, que no la conocemos, y eso debe ser igual a 0. El coseno de 30, pues ya lo sabemos calcular. Eso vale 0,86. Menos la fuerza de rozamiento va a ser igual a 0. Está restando, pasa a sumar. Entonces, 800 por 0,86 me da 692. 692,82 newton, teniendo en cuenta todos los decimales. Menos la fuerza de rozamiento es igual a 0. Está restando, pasa a sumar. Y la fuerza de rozamiento va a ser igual a 692,82 newton. Esta es la fuerza de rozamiento. Ahora nos vamos para el eje Y. Sumatoria de la fuerza sobre el eje Y es igual. Lo que va para arriba es positivo, lo que va para abajo es negativo. Entonces hacia arriba tenemos la fuerza normal. Menos esta fuerza de 800 newton, ya dijimos que se descompone en una horizontal y en una vertical. La vertical, entonces nos va a dar la fuerza multiplicado por el seno del ángulo, y eso es igual a masa por aceleración en Y, y eso va a ser igual a 0 porque la velocidad es constante y en Y el objeto no se va a acelerar ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces tenemos fuerza normal menos la fuerza, que son 800 newton, por el seno de 30 grados va a ser igual a 0. La normal menos 800 newton, seno de 30 vale 0,5, va a ser igual a 0. La normal menos 800 por 0,5 me da 400 newton, va a ser igual a 0. Y está restando, pasa a sumar. Fuerza normal va a ser igual a 400
newton. Aquí hemos calculado el valor de la fuerza normal. Ahora, como la pregunta es el coeficiente de fricción, pues ya sabemos que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal. Está multiplicando, pasa a dividir, coeficiente de fricción cinético va a ser igual a la fuerza de rozamiento dividido entre la fuerza normal. Si ustedes se dan cuenta, la fuerza normal siempre le hago el palito de acá más largo para no confundirlo con la fuerza. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento? 692,82 newton. ¿Cuánto vale la fuerza normal? 400 newton. Newton y newton se van y nos queda que el coeficiente de fricción cinético va a ser igual a 1,385. Es decir que ese coeficiente de fricción va a ser muy alto. Entonces, chicos, con eso hemos resuelto 3 problemas, los cuales les van a servir a ustedes para terminar de desarrollar la guía. Recomendarles que posterior al envío de este video, les voy a enviar el link de asistencia, y este link de asistencia solamente va a estar habilitado entre las 7 y las 8 de la mañana para que ustedes llenen la asistencia. ¿Listo? Muchachos, que pasen un feliz fin de semana, una feliz Semana Santa, y descansen y entreguen sus trabajos. Feliz día.